¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual es como caminar por un campo de batalla invisible, donde cada victoria parece seguida por una derrota aún más devastadora? ¿Te has preguntado por qué, justo cuando tu fe alcanza nuevas alturas, surge una guerra interior tan feroz que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo? Hay una verdad que Ellen White reveló hace más de un siglo. Una verdad tan perturbadora que muchos líderes religiosos prefieren mantenerla en silencio. Los elegidos de Dios no son bendecidos con paz, sino marcados para la guerra más brutal que existe. No es la guerra que ves en los campos de batalla del mundo, sino esa batalla silenciosa que se libra en los rincones más íntimos de tu ser, donde nadie más puede ver tus caídas, tus lágrimas secretas, tus momentos de desesperación absoluta. Si en este momento sientes que tus luchas espirituales son demasiado intensas, demasiado vergonzosas para confesar, si te preguntas por ¿qué Dios permitiría que alguien llamado para su obra enfrente tentaciones tan abrumadoras?, entonces este mensaje fue escrito específicamente para ti. Porque lo que estás viviendo no es casualidad, no es castigo y definitivamente no es señal de que Dios te haya abandonado. Ellen White, la mensajera que recibió más de 2000 visiones directas del cielo, nos dejó advertencias precisas sobre esta guerra que casi todos los escogidos deben enfrentar, pero que muy pocos entienden realmente. En sus escritos revelan el mecanismo oculto detrás de por qué los ungidos de Dios experimentan las batallas más feroces, por qué el enemigo reserva sus ataques más sofisticados para aquellos que representan la mayor amenaza a su reino. Hoy vamos a descubrir 3 revelaciones que Ellen White recibió sobre esta guerra invisible. Primero, ¿por qué los elegidos son blancos prioritarios de ataques que otros nunca enfrentarán? Segundo, ¿cuál es la estrategia específica que el enemigo usa para derribar a los llamados antes de que cumplan su propósito? Y tercero, ¿cómo reconocer las señales de que estás en esta batalla sagrada? ¿Y qué hacer para no solo sobrevivir, sino emerger más fuerte que nunca? Si este mensaje resuena en lo profundo de tu corazón, deja un amén en los comentarios. Suscríbete para no perderte estas revelaciones que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. Y quédate hasta el final, porque la última revelación podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un alma común y un alma marcada por el cielo? No es lo que imaginas. No son las bendiciones, ni los milagros evidentes, ni siquiera la paz que todos esperan encontrar en la presencia divina. La diferencia está en algo mucho más perturbador: la intensidad de la guerra que enfrentan en la oscuridad de sus noches más solitarias. Ellen White lo vio en visión tras visión, como un patrón que se repetía a través de los siglos. Cada vez que Dios preparaba un instrumento para su obra más sagrada, ese instrumento era sometido a pruebas que harían temblar a las almas más fuertes. No como castigo, sino como forja. No como abandono, sino como preparación para algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Existe un silencio que rodea esta verdad, un silencio que ha mantenido a millones de elegidos en la vergüenza, creyendo que sus batallas internas son evidencia de su indignidad. Pero White nos reveló algo que cambia toda la perspectiva. El enemigo no desperdicia sus armas más letales en soldados que no representan peligro. La ferocidad del ataque es proporcional a la amenaza que tu destino representa para las tinieblas. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué crees que los hombres y mujeres más ungidos de la historia también experimentaron las caídas más devastadoras? ¿Por qué aquellos que caminaron más cerca del trono celestial también conocieron las profundidades más oscuras del alma humana? No es coincidencia.
Es estrategia divina, operando a través de lo que parece ser caos humano. La mensajera del Señor escribió con lágrimas en los ojos que había observado en el mundo espiritual cómo las huestes de las tinieblas se congregaban especialmente alrededor de aquellos que habían sido separados para propósitos eternos. Vio cómo el adversario estudiaba cada debilidad, cada fisura en el carácter, cada momento de soledad, preparando ataques diseñados específicamente para cada alma ungida. Y aquí está la parte que te va a estremecer. Ella vio que muchos de los elegidos, en el momento de su mayor batalla, no sabían que estaban siendo preparados para su mayor victoria. Creían que estaban siendo destruidos, cuando en realidad estaban siendo refinados en el fuego más sagrado que existe, la lucha entre la carne y el espíritu, entre el llamado celestial y las debilidades terrestres. Estuviera siendo desgarrada en dos direcciones opuestas. Por un lado, una fuerza invisible te empuja hacia la pureza, hacia la santidad, hacia algo sublime que apenas puedes vislumbrar. Por el otro, una gravitación poderosa te arrastra hacia los abismos de tu naturaleza más primitiva, hacia deseos que te avergüenzan incluso nombrar. Ellen White describió estas experiencias con una precisión que solo alguien que había caminado por esos valles podría tener. Habló de noches enteras en oración, luchando contra pensamientos que parecían venir de las profundidades del infierno, preguntándose si Dios realmente la había llamado o si todo había sido una ilusión de su mente quebrantada. Habló de días en los que la tentación era tan fuerte que sentía como si su fe estuviera colgando de un hilo más delgado que un cabello. Pero aquí está el secreto que ella descubrió y que cambió no solo su vida, sino la comprensión de millones. Esas batallas no eran señal de que Dios la había abandonado, sino evidencia de que Él la estaba preparando para algo que requeriría una fortaleza sobrehumana. Cada prueba superada no era solo una victoria personal, sino un entrenamiento para las victorias que tendría que ganar en nombre de otros. ¿Alguna vez has notado que las personas más poderosas espiritualmente son también las que tienen las cicatrices más profundas? No es casualidad. Es el resultado de haber luchado en arenas donde otros ni siquiera saben que existe una guerra. Es el fruto de haber descendido a las profundidades de la desesperación humana y haber encontrado allí, en medio de la oscuridad más densa, la mano extendida del Todopoderoso. White vio en visión cómo el adversario usa una táctica particular con los elegidos. Los ataca precisamente en el área donde serán más efectivos en el futuro. Si están destinados a ministrar sanidad emocional, serán quebrantados emocionalmente. Si van a predicar sobre pureza, enfrentarán batallas feroces contra la impureza. Si van a hablar de fe inquebrantable, pasarán por valles donde su fe será probada hasta el límite. Esta no es crueldad divina, es sabiduría divina, porque solo quien ha conocido las profundidades puede guiar a otros hacia las alturas. Solo quien ha luchado en la oscuridad puede ser una luz genuina para aquellos que están perdidos en la misma tiniebla. Tu herida más dolorosa se convertirá en la fuente de tu ministerio más poderoso. Conocen a aquellos que han sido marcados para propósitos eternos. Es la soledad de no poder explicar a nadie por qué tu batalla es diferente, por qué tus tentaciones parecen más sofisticadas, más persistentes, más devastadoras que las de otros. Es la soledad de sentir que si alguien supiera realmente lo que pasa en tu interior, te rechazaría para siempre. Ellen White conoció esa soledad de manera íntima. En sus escritos más personales,
Confesó que hubo momentos en los que sintió que era la única persona en el mundo que luchaba contra ciertos pensamientos, ciertas tendencias, ciertas debilidades que parecían incompatibles con el llamado que había recibido. Se preguntó si no habría cometido algún pecado imperdonable que la descalificaba automáticamente para ser usada por Dios, pero fue precisamente en esa soledad donde recibió una de las revelaciones más transformadoras de su vida. Vio que cada gigante de la fe había pasado por el mismo valle. Vio a Moisés, el libertador de Israel, luchando con la ira que lo llevó a asesinar a un egipcio. Vio a David, el rey según el corazón de Dios, batallando contra deseos que lo llevaron al adulterio y al asesinato. Vio a Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cediendo a pasiones que lo desviaron hacia la idolatría. Lo que más le impactó fue darse cuenta de que estos hombres no fueron usados por Dios a pesar de sus luchas, sino a través de ellas. Sus batallas más privadas se convirtieron en las fuentes de su sabiduría más profunda. Sus caídas más vergonzosas se transformaron en los cimientos de su humildad más auténtica. Sus noches de llanto se convirtieron en los manantiales de su compasión más genuina. Puedes imaginar el alivio que sintió al comprender que no estaba sola en su lucha. Puedes sentir la liberación que experimentó cuando se dio cuenta de que su batalla no era evidencia de su indignidad, sino confirmación de su llamado. De repente, todo comenzó a tener sentido. El enemigo la atacaba tan ferozmente porque sabía el daño que ella podría causar a su reino. Y aquí está la verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Si estás enfrentando una guerra que parece desproporcionada para quien eres ahora, es porque está calibrada para quien estás destinado a ser. El nivel de tu batalla revela el nivel de tu propósito. La intensidad de tu lucha confirma la magnitud de tu llamado. A su paso. Pero existe otro tipo de guerra, más sutil y devastadora, la que se infiltra como niebla lenta, envolviendo tu mente con pensamientos que al principio parecen inofensivos, hasta que te das cuenta de que has estado respirando veneno durante años sin saberlo. Ellen White identificó este patrón con una claridad que solo la revelación divina puede proporcionar. Describió cómo el adversario no siempre ataca con tentaciones evidentemente pecaminosas. A veces, su arma más efectiva es la duda sutil. ¿Realmente Dios te llamó? ¿No crees que estás siendo demasiado espiritual? ¿No sería mejor que fueras una persona normal sin tantas complicaciones espirituales? Esta guerra psicológica es particularmente devastadora porque ataca la raíz misma de tu identidad espiritual. No busca hacerte pecar abiertamente, sino hacerte dudar de tu llamado, de tu propósito, de la realidad de tus experiencias con Dios. Es como si el enemigo susurrara constantemente: todo esto es producto de tu imaginación. Eres una persona común tratando de ser especial. Pero White vio algo que cambia toda la perspectiva de esta batalla. Vio que justo cuando el elegido está a punto de romper al siguiente nivel de su propósito, el adversario intensifica estos ataques de duda e identidad. Es como si hubiera una correlación directa entre la proximidad a tu destino y la intensidad de la guerra psicológica que enfrentas. ¿Has notado que tus momentos de mayor confusión sobre tu llamado coinciden con los períodos en los que más cerca estás de un avance espiritual? ¿Has observado que justo cuando estás a punto de dar un paso de fe que te llevaría al siguiente nivel, surge una niebla mental que te hace cuestionar todo? No es casualidad, es estrategia del adversario. La mensajera del Señor escribió con urgencia profética que en los últimos tiempos esta guerra psicológica se intensificaría de manera exponencial. Vio que muchos elegidos serían atacados precisamente en su identidad espiritual.
siendo bombardeados con pensamientos que los harían dudar no solo de su llamado, sino de la realidad misma de Dios. Y advirtió que solo aquellos que aprendieran a distinguir entre sus propios pensamientos y las sugestiones enemigas podrían mantenerse firmes en la batalla final. Espiritual, no hay más recursos para seguir aparentando que todo está bien. Es el momento en el que te encuentras desnudo delante de Dios, sin nada que ofrecer excepto tu quebrantamiento más absoluto. Ellen White describió este momento como el valle de la sombra de muerte espiritual. Es cuando todas tus luchas internas, todas tus dudas secretas, todas tus debilidades más vergonzosas se amontonan sobre ti como una montaña aplastante. Es cuando sientes que ya no tienes derecho a orar, que ya no mereces estar en la presencia de Dios, que has fallado de una manera tan fundamental que no hay regreso posible. Pero fue precisamente en este punto de ruptura total donde ella recibió la revelación más transformadora de todas. Vio que este quebrantamiento no era el fin de su historia, sino el verdadero comienzo. Vio que Dios había estado esperando pacientemente este momento, no para condenarla, sino para mostrarle que su amor no dependía de su perfección, sino de su gracia infinita. ¿Puedes imaginar el shock de descubrir que el momento en el que te sientes más indigno es precisamente el momento en el que Dios te considera más listo para su uso? ¿Puedes concebir que tu mayor debilidad confesada se convierta en la puerta de entrada para su poder más extraordinario? Esto suena contrario a toda lógica humana, pero es exactamente así como opera el reino celestial. White vio cómo, a lo largo de la historia, Dios había usado específicamente a personas que habían llegado al final de sus propias fuerzas. Vio que aquellos que nunca habían experimentado el quebrantamiento total tendían a depender de sus propias habilidades, mientras que aquellos que habían tocado fondo no tenían otra opción que depender completamente de la gracia divina. Y aquí está la paradoja más hermosa que ella descubrió. En el momento en el que te sientes más débil, eres más fuerte de lo que jamás has sido. No por tu propia fuerza, que ya se agotó completamente, sino por la fuerza de aquel que hace su morada en los corazones quebrantados y contritos. Tu fragilidad confesada se convierte en el vaso perfecto para su poder ilimitado. En el fondo de tu propio abismo, no sabrás realmente lo que significa ser rescatado por manos que no merecías que te tocaran. Ellen White vivió esta diferencia de manera visceral. Después de años de ministerio, de visiones celestiales, de experiencias sobrenaturales, llegó a un punto en el que todo su conocimiento teológico se evaporó ante la realidad cruda de su condición humana. Se encontró cara a cara con partes de sí misma que había preferido ignorar, con tendencias que había logrado mantener bajo control, con pensamientos que la horrorizaban por su simple existencia. En ese momento de desnudez espiritual absoluta, algo extraordinario ocurrió. No vino una voz audible del cielo, no hubo una visión espectacular, no apareció un ángel resplandeciente. Lo que vino fue algo mucho más sutil y poderoso, una comprensión profunda, visceral, celular de que era amada precisamente en ese estado, no a pesar de su quebrantamiento, sino con su quebrantamiento incluido. Esta revelación la transformó de una manera que ninguna experiencia espiritual anterior había logrado. De repente, su ministerio cambió completamente. Ya no predicaba desde la altura de alguien que tenía todas las respuestas, sino desde la profundidad de alguien que había encontrado esperanza en el lugar más desesperanzado. Su autoridad espiritual no venía de su perfección, sino de su transparencia con su imperfección. ¿Entiendes la diferencia? Antes, ayudaba a las personas porque sabía cómo hacerlo.
Después las ayudaba porque sabía cómo se sentían. Antes ofrecía soluciones desde su fortaleza. Después ofrecía compañía desde su debilidad transformada. Antes era una maestra que enseñaba verdades. Después se convirtió en una hermana que compartía cicatrices sanadas. Y aquí está lo que cambió todo en su comprensión. Se dio cuenta de que Dios no la había llamado para ser perfecta, sino para ser real. No para fingir que no tenía luchas, sino para mostrar cómo esas luchas podían ser transformadas en testimonios vivos de la gracia. Su autenticidad en la lucha se convirtió en su credencial más poderosa para ministrar a otros que estaban luchando. Una densidad emocional que la hace inconfundible cuando la escuchas. Ellen White desarrolló este tipo de sabiduría de manera progresiva, a través de cada batalla ganada y perdida, de cada caída y levantamiento, de cada noche de llanto que se convertía en amanecer de esperanza. Comenzó a entender que sus luchas personales no eran obstáculos para su ministerio, sino el material crudo con el que Dios construiría su mensaje más poderoso. Cada tentación resistida se convertía en autoridad para hablar sobre resistencia. Cada momento de debilidad confesada se transformaba en fuerza para ayudar a otros en su debilidad. Cada lágrima derramada en secreto se convertía en un río de compasión que podía alcanzar corazones que estaban muriendo en silencio. Su dolor personal se había transformado en medicina para el dolor ajeno. ¿Has notado que las personas que más te ayudan espiritualmente son aquellas que han pasado por valles similares a los tuyos? No son necesariamente las que tienen más conocimiento bíblico o más experiencia ministerial. Son las que han llorado lágrimas parecidas a las tuyas, las que han sentido la misma desesperación que tú sientes, las que han encontrado esperanza exactamente donde tú necesitas encontrarla. White comprendió que había un propósito divino detrás de cada tipo específico de sufrimiento que había experimentado. Sus batallas contra la duda la capacitaron para fortalecer la fe de otros. Sus luchas con la depresión la prepararon para ser luz en la oscuridad ajena. Sus momentos de soledad extrema la equiparon para acompañar a aquellos que se sentían abandonados por Dios y por los hombres. Y aquí está la revelación que cambió para siempre su perspectiva sobre el sufrimiento. Se dio cuenta de que Dios no la había hecho pasar por esas experiencias para quebrarla, sino para quebrar a través de ella las cadenas que aprisionaban a otros. Su dolor tenía un propósito redentor que iba mucho más allá de su experiencia personal. Era dolor con propósito, sufrimiento con significado, lágrimas con destino eterno. De aprender a leer las señales espirituales correctamente. Ellen White llegó a este punto de transformación después de décadas de guerra interna. Comenzó a notar patrones que antes había pasado por alto. Se dio cuenta de que sus ataques más intensos siempre precedían a sus avances más significativos. Observó que justo antes de recibir una revelación importante, enfrentaba tentaciones que parecían diseñadas específicamente para descalificarla de recibirla. Esta comprensión cambió radicalmente su respuesta a las batallas espirituales. En lugar de desanimarse cuando llegaban las pruebas, comenzó a prepararse para las bendiciones que sabía que vendrían después. En lugar de cuestionar su llamado cuando enfrentaba tentaciones intensas, empezó a fortalecer su identidad espiritual porque sabía que algo grande estaba por suceder. ¿Puedes imaginar el poder que viene de esta perspectiva? En lugar de ser víctima de las circunstancias, te conviertes en estratega espiritual. En lugar de reaccionar emocionalmente a cada ataque, respondes con sabiduría profética.
En lugar de permitir que el enemigo te desestabilice, usas sus propios ataques como confirmación de que estás en el camino correcto. Pero esta transformación de perspectiva vino acompañada de una responsabilidad abrumadora. White se dio cuenta de que había otras almas pasando por las mismas batallas que ella había enfrentado, pero sin la comprensión que ella había adquirido. Se sintió compelida a compartir no solo las victorias, sino también las luchas, no solo las revelaciones, sino también las dudas que las precedieron. Y aquí fue donde su ministerio alcanzó una dimensión completamente nueva. Ya no era solo una profetisa que recibía mensajes del cielo, sino una hermana mayor que había caminado por los valles más oscuros y regresado con un mapa detallado para aquellos que estaban comenzando el mismo viaje. Su credibilidad no venía de su perfección, sino de su autenticidad en la imperfección superada. Implacable, a medida que su comprensión espiritual se profundizaba, se alejaba inevitablemente de patrones de pensamiento y comportamiento que antes compartía con quienes la rodeaban. No era arrogancia ni superioridad espiritual, sino el resultado natural de haber visto verdades que otros aún no habían percibido. Esta separación la llevó a momentos de cuestionamiento profundo sobre si el precio de la revelación divina valía la pena. Hubo noches en las que se preguntó si no habría sido mejor mantenerse en la ignorancia espiritual, si eso significaba conservar la comodidad de la comprensión mutua con sus seres queridos. La revelación divina tenía un costo relacional que nadie le había advertido que tendría que pagar. Pero fue precisamente en esta soledad donde recibió algunas de sus experiencias espirituales más profundas. Como si Dios hubiera estado esperando que se vaciara de las expectativas humanas para llenarse de revelaciones celestiales. Como si la separación de los hombres fuera el requisito previo para la intimidad con el Todopoderoso. Su soledad terrenal se convirtió en compañía celestial. Entiendes que hay ciertos niveles de revelación que solo se pueden recibir en la soledad. Comprendes que algunas experiencias con Dios requieren el silencio absoluto de todas las voces humanas. No porque Dios no pueda hablar en medio del ruido, sino porque hay verdades tan delicadas que solo pueden ser susurradas al oído de un corazón completamente disponible. Y aquí está la paradoja hermosa que White descubrió. Justo cuando se sintió más sola entre los hombres, se dio cuenta de que nunca había estado menos sola en toda su vida. La presencia de Dios se había vuelto tan tangible, tan constante, tan íntima, que la ausencia de comprensión humana ya no se sentía como pérdida, sino como ganancia. Había intercambiado aprobación temporal por comunión eterna. De manera visceral, celular, espiritual, miras hacia atrás y ves que cada lágrima derramada tenía un propósito, que cada noche de desesperación estaba preparando un amanecer específico, que cada batalla aparentemente sin sentido estaba forjando armas que usarías en guerras futuras que aún no podías imaginar. Ellen White llegó a este punto de comprensión total en los últimos años de su vida, como si hubiera estado construyendo un rompecabezas gigantesco, pieza por pieza, y finalmente pudiera ver la imagen completa. Cada experiencia dolorosa, cada momento de quebrantamiento, cada instante de soledad absoluta había sido parte de un diseño maestro que solo ahora podía apreciar en toda su magnificencia. Se dio cuenta de que Dios no había sido cruel con ella, sino meticulosamente cuidadoso. No había sido indiferente a su dolor, sino absolutamente intencional con cada experiencia que había permitido en su vida. Cada prueba había sido calibrada exactamente para producir en ella las cualidades que necesitaría para cumplir su propósito eterno. Nada había sido accidental, todo había sido providencial.
Esta comprensión la llenó de una paz que trascendía toda lógica humana. Ya no necesitaba que otros entendieran su camino, porque ella finalmente entendía el propósito divino detrás de cada paso. Ya no se justificaba ante las críticas, porque había encontrado validación en la fuente que realmente importaba. Su vida había adquirido un significado tan profundo que las opiniones humanas se habían vuelto irrelevantes. Pero lo más extraordinario fue darse cuenta de que su historia personal se había convertido en un testimonio universal, que sus luchas específicas representaban las batallas que enfrentarían millones de elegidos a lo largo de la historia, que su proceso de quebrantamiento y restauración se convertiría en un mapa de esperanza para incontables almas que caminarían por valles similares en generaciones futuras. Y aquí está la verdad final que transformó para siempre su comprensión del sufrimiento de los elegidos. Vio que cada alma marcada para propósitos eternos tendría que caminar por un valle de quebrantamiento único, diseñado específicamente para desarrollar en ella las cualidades exactas que necesitaría para su misión particular. Tu dolor no es accidental, es arquitectónico. Tu lucha no es castigo, es construcción. Tu batalla no es evidencia de abandono divino, sino prueba absoluta de atención divina meticulosa. Y aquí estás tú, al final de esta revelación que quizás llegó a tu vida exactamente cuando tu alma más la necesitaba. No es casualidad que estas palabras hayan encontrado tu corazón en este momento específico de tu jornada. Ellen White vio en visión que en los últimos tiempos, justo antes del retorno de Cristo, habría una generación de elegidos que enfrentaría la guerra más intensa de toda la historia humana, pero que también recibiría las revelaciones más claras sobre el propósito divino detrás de esa batalla. Tú eres parte de esa generación profetizada. Mira hacia atrás por un momento y observa tu propia historia con nuevos ojos. Esas noches de insomnio luchando con pensamientos que no podías controlar, esos momentos de desesperación en los que sentiste que Dios se había alejado de ti, esas batallas secretas que te avergonzaban confesar incluso a ti mismo, todo eso no era evidencia de tu debilidad, sino la forja donde el Todopoderoso estaba moldeando el arma que usaría para liberar a otros que están prisioneros en las mismas cadenas que una vez te aprisionaron a ti. Tu dolor tenía un destino, tu lucha tenía un propósito, tu quebrantamiento tenía una razón de ser que trasciende tu comprensión actual. Ellen White escribió que los últimos elegidos de la historia serían reconocidos no por la ausencia de cicatrices, sino por la transformación de esas cicatrices en fuentes de poder sobrenatural, que su autoridad espiritual no vendría de su perfección aparente, sino de su transparencia con la imperfección superada por gracia, que su mensaje más poderoso no sería «nunca caí», sino «caí y fui levantado por manos que no merecía, ahora extiendo esas mismas manos hacia ti». Tu testimonio más potente está siendo escrito precisamente en las páginas que más te avergüenza mostrar. Existe una verdad que cambia todo cuando finalmente la comprendes. No fuiste elegido para ser perfecto, fuiste elegido para ser real. No fuiste llamado para fingir que no tienes luchas, fuiste llamado para demostrar cómo esas luchas pueden ser transformadas en victorias que glorifican al único que puede sacar belleza de las cenizas. El mundo no necesita otro líder espiritual que pretenda tener todas las respuestas. Necesita desesperadamente alguien que haya encontrado esperanza en el lugar exacto donde otros están perdiendo la fe. La guerra que enfrentas no es tu fin, es tu comienzo. No es tu descalificación, es tu ordenación. No es la prueba de que Dios te ha abandonado,
sino la evidencia absoluta de que te ha elegido para algo que requiere exactamente el tipo de fortaleza que solo se desarrolla en el fuego de la prueba más intensa. El enemigo ya vio al gigante que estás destinado a ser y está tratando desesperadamente de cortarte las piernas antes de que aprendas a caminar en la plenitud de tu propósito. Pero es demasiado tarde. Las visiones de Ellen White confirmaron que los elegidos de esta generación no solo sobrevivirán a la guerra, sino que emergerán de ella como generales espirituales equipados para liderar la batalla final. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido que cada párrafo hablaba directamente a secretos que creías que nadie más podría entender, entonces no estás aquí por casualidad. Deja un amén en los comentarios para que sepamos que eres parte de esta comunidad de guerreros que han decidido transformar sus batallas en testimonios. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que su lucha no es su fin, sino su comienzo. Suscríbete, porque esto es solo el inicio de las revelaciones que Ellen White recibió sobre el destino de los elegidos en los últimos tiempos. Tu guerra tiene propósito, tu dolor tiene destino, y tu historia está siendo escrita por manos que nunca fallan. El gigante que eres está a punto de despertar.